Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista, doy gracias a Moto 2000 Valencia, estamos de prueba de esta CF Moto CLX 700 Sport, la interpretación de CF Moto del estilo neo-retro Café Racer, y vamos a ver qué es capaz de transmitirnos esta máquina. Vamos a ello. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a esta CF Moto, que bueno, ya no nos sorprende la marca porque ya han pasado alguna que otra por el canal y estamos ya un poquito más acostumbrados, pues bueno, a ese diseño, a esos acabados, a esos equipamiento que lleva de primeras marcas, etcétera, etcétera. Pero en esta CF CLX Sport parece que ha dado una pequeña vuelta de tuerca, sobre todo en equipamiento de primeras marcas, ya porque llama la atención, sin lugar a dudas, el equipo de frenado Brembo Stilema con la bomba de freno radial Brembo. O sea que ya sabemos que ahí hay un plus, ahí hay un escaloncito que quieras o no, se nota porque es una marca reconocida y además parte de marca reconocida es equipamiento de primera línea que montas muchas marcas de prestigio más que reconocido en sus modelos de campanillas. Así que, oye, aquí parece que CF Moto ha echado el carro en el asador. Sin embargo, hemos así hablando de diseño, hay ciertas cosas que a mí, pues bueno, personalmente las veo que se han pasado un poquito sobrecargando, aprovechando mucho el sistema de la hidroimpresión y han hidroimprimido, por así decirlo, muchas piezas en un carbono ficticio. A mí, personalmente, pienso que si es carbono, es carbono. Si es carbono ficticio, pues bueno, cuanto más disimuladito lo pongas, mejor. Y aquí creo que han abusado un poco de ese acabado, que el acabado está muy bien, la hidroimpresión es perfecta y está muy bien, pero quizás en algunas cosas, pues oye, pones un plastiquito con una pequeña textura, un plástico de calidad, bien ajustadito, oye, y no queda tan mal y quizás no sobrecargas el diseño de esta moto con ese acabado. Porque el diseño de la moto a mí personalmente me parece bonito, es un estilo neoclásico de tipo Café Racer con los semimanillares, etcétera, etcétera, que le dan un toque muy deportivo y que personalmente me gusta. Además, la moto es comprimida, es recogidita y oye, tiene un toque muy deportivo y muy Café Racer neo-retro, o sea, moderno pero con clara inspiración clásica. O sea que a nivel de diseño y esas cosas está muy bien. Además, ya estamos acostumbrados, ¿no? Con esos acabados, esos ajustes de la marca. Está todo muy ajustadito, todo muy en el sitio, nada cruje, las tapas están muy bien colocadas, etcétera, etcétera. O sea, cosas que personalmente gustan y están muy bien hechas. Quizás yo creo que ahora sí que le voy a echar en cara ciertas cosas. Y una cosa que sí que le voy a echar en cara en esta moto es que hace falta un poquito más de feedback. Que es necesario que todo el mundo cuando apriete un botón note que lo ha apretado y que funciona. ¿Por qué? Porque personalmente cuando estás trabajando, estás en carretera con guantes, el botón de las intermitencias es que a veces no sabes si lo has conectado y otras veces no sabes si lo has desconectado porque es tan fino, tan suave que no se nota, no emite feedback. Y para mí eso es importante. De que vale que sea fino, que sea adecuado, que funcione bien, pero por lo menos que dé feedback y eso ahí, CF Moto, bien, me parece muy bien que todo vea muy fino y muy suave, pero un poco de feedback para el conductor también es importante. Por ejemplo, el botón del warning sí que tiene un feedback correcto, pero por ejemplo el de la intermitencia no lo tiene. Así que está muy bien que todo funcione muy fino, pero también que dé pues eso, feedback, que dé un poco de respuesta al que estás trabajando. Luego también añadir que por lo menos estás ahí jugando con esos acabados, con este tan alto, que dándole pues esa pequeña vuelta de tuerca. Me hubiera gustado también que en el panel de control los botones para manejarlo estuvieran en el manillar, no que estén en el propio panel de control, la propia instrumentación. Pues bueno, ahí pues eso, una de cal y una de arena. A veces ajustar el precio en esas cosas, pues bueno, a veces ahí lo tienes, ¿no? A veces que pues, son pequeñitas cosas que a veces hacen que no todo esté pues como a uno le gustaría. Pero aún así, a pesar de estos detalles, yo creo que a nivel de diseño, a nivel de ajuste y a nivel de calidades están muy bien por el precio en el cual está en el mercado. La verdad que
chapó por CF Moto por el producto, un producto que además cuando lo ves se nota que está bien acabado, se nota de calidad y luego pues bueno, esos ciertos elementos que destacan sobre todo, y me repito, el sistema de frenado destaca mucho, tanto el delantero como el trasero, firmado von Brembo, y además ya tocándolo en parado ya notas un tacto de calidad de la marca. O sea que muy, muy bien. Por lo demás, luces, todo full LED, un semimanillar sobre elevado, lo cual yo agradezco mucho porque yo y los semimanillares no nos llevamos muy bien. Un asiento pues de muy buen ajuste, sobre todo el del piloto. Amplio, suficiente, muy ajustadito, y luego, pues bueno, un asiento, vamos a llamarlo asiento, por llamarlo no asiento, y colín para el acompañante, en el cual bajo de él no cabe nada. Bueno, cabe si eres un maestro plegador, te puede caber la documentación en un lado y poco más en el otro, y ahí tienes una toma USB, un poco escondida, que si bueno, es que no te cabe el móvil, si lo quieres cargar ahí tienes que tirar el cable hacia afuera al bolsillo, y tiene la cintita para el sujetarse, para que se sujete el acompañante, que no se sujeta a ninguno y es por homologación, la tiene ahí escondida como otros modelos de otras marcas. Y ya está, ese es el trocito pequeñito que hay de colín, que tiene la cerradura perfectamente camuflada en negro en uno de los laterales de la moto, y que si no te lo han dicho cuesta un poquito de encontrar. Por lo demás, perfecto, los espejos retrovisores anclados en los extremos de los semimanillares, además unos espejos retrovisores que no ensanchan mucho la moto, lo justo y necesario para poder ver, además con un sistema de plegado automático, por si rozas con algo, pues que no se partan, sino que se plieguen un poquito. Se ve lo suficiente, pues bueno, dentro de lo que cabe, son pequeñitos, pero bueno, se ve lo suficiente. Y luego, pues como decía, pues la bomba radial que en el preside eso, además ajustable, las manetas ajustables, tanto la del embrague como la del freno. La del embrague, el embrague es por cable, pero bueno, todo perfecto, todo bien. Quizás sí que te fijas mucho, ves que una maneta es diferente a la otra, pero bueno, pequeños detalles sin importancia. Y bueno, como decía, ajustables, tanto la del freno como la del embrague, pues para ayudar a la ergonomía, algo que yo siempre agradezco y me parece muy, muy bien. El depósito de combustible es un depósito de combustible pequeñito, de metal, muy bien ajustadito, muy bien acabadito, con unas formas, pues bueno, pequeñitas, y además cubierto por dos tapas para darle esa estética, pues no más deportiva, más de café racer, acompañando hacia los semimanillares. Por lo demás, poco más el asiento, pues muy bien, tanto sobre todo el del piloto, el del acompañante es que es irrisorio, la verdad, que cuando se suba el acompañante, pues veremos lo que dice, pero para mí es un no asiento, como he dicho anteriormente. Y nada, luego destaca sobre todo la vista del escape, ese escape recortadito, que luego escucharemos, y si no en el vídeo, de solo sonido del motor, con un sonido, la verdad, que muy, muy, muy acertado. Y luego, una de las principales ya diferencias con su hermana, la Heritage o el resto de gama de la CLX, son los neumáticos, que son totalmente de carretera, y la llanta delantera de 17 pulgadas. Por lo demás, unas suspensiones regulables, tanto la delantera como la trasera, y bueno, un chasis compacto, todo muy unido, toda la moto muy recogida, sin apenas huecos aparentes, y todo completamente comprimido, que hacen una moto, la verdad, de un diseño espectacular, un diseño muy bonito, un diseño neo-retro, café racer, a mi entender, muy conseguido, además muy personal, porque ese faro delantero con esa luz que lo envuelve a full LED le da muchísima personalidad. Hay gente que le puede gustar más, gente que le puede gustar menos, incluso gente que no le guste nada, pero yo creo que le otorga mucha personalidad a la moto. Y la verdad que poco más que decir, estéticamente me parece una moto muy acertada, con unos ajustes y unos acabados muy de la marca, es decir, a un estándar muy alto por lo que se paga, destacando sobre todo ciertos elementos de equipamiento, sobre todo en el sistema de frenado, que destacan en sobremanera, dándole un plus a esta máquina bastante importante. Y bueno, dicho todo esto, creo que toca el momento
de echarle un vistazo a la que podían ser sus rivales. Yo creo que reales, sus rivales, quizás no tan deportivas, pero podía ser la Benelli Leoncino 800, la Kawasaki la Z650RS, la Triumph Trident 660 y la Yamaha XR 700. Yo creo que esos serían sus rivales, quizás no tan deportivas a nivel de posición de conducción, pero sí a nivel de estética neo-retro o estética retro y a nivel de prestaciones. Y dicho todo esto, vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. El motor tiene una cilindrada exacta de 693 centímetros cúbicos, es un bicilíndrico de 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro con una potencia máxima de 73,8 caballos a 8.500 vueltas, un par máximo de 68 Nm a 6.500 vueltas. El chasis es una estructura tubular de acero, la suspensión delantera es una horquilla invertida firmada por Callaba con un diámetro de barras de 41 milímetros, un recorrido de 150 milímetros y es multiregulable. La suspensión trasera es un monoamortiguador con cantilever con un recorrido de 150 milímetros con regulaciones en rebote y compresión. El freno delantero es un sistema de doble disco de diámetro de 300 milímetros con una pinza radial de 4 pistones Estilema firmada por Brembo. El freno trasero es un disco lobulado de 260 milímetros con una pinza monopistón también firmada por Brembo. La rueda delantera es una 120-70 en llanta 17 y la rueda trasera es una 180-55 también en llanta 17. La longitud máxima es de 2.096 milímetros, la anchura máxima es de 390 milímetros, la distancia entre ejes es la de 1.435 milímetros, la altura del asiento es de 795 milímetros, la capacidad de depósito es de 13 litros y el peso en seco es de 205 kilos. La instrumentación es un panel LCD redondo con una visual bastante clara de la velocidad y del cuántas revoluciones, también de la marcha engranada y del depósito de combustible. Luego tiene, cuando conectas el control de crucero, la verdad que funciona muy bien en cuarta, a partir de cuarta funciona entre los 60 y los 140 km por hora, funciona muy bien, muy sencillo, fácil de manejar y bueno, tiene un pequeño ordenador de a bordo en el cual pues bueno, puedes ver el consumo, la batería, consumo instantáneo, etcétera, etcétera. Bastante completo y luego Trip 1 y Trip 2. Como decía, todo esto se maneja con 2 botones desde el mismo panel de control, desde la misma instrumentación, algo que bueno, yo desearía que fuera en las piñas, más que nada porque se puede manejar mejor y no tienes que soltar la mano del manillar en caso de necesitarlo mientras vas en marcha. Por lo demás es bastante completo. Además, lo que sí que se puede manejar desde las piñas es los modos de conducción, el modo de conducción Sport y el modo de conducción Eco. Así que, bueno, no está nada más, no tiene ningún tipo de conectividad, Bluetooth, MirrorLink, etcétera. Y nada, llega el momento de subirse a la moto. Yo con mi 1,83 m subo de una manera fácil y sencilla. A nivel de asiento me siento cómodo. Luego posición de brazos, pues bueno, la típica posición de brazos de semimanillares, es decir, es muy F. No llega a ser R, no llega a ser deportivas a saco, sino que es muy F con las piernas lo suficientemente recogidas. Es una posición relativamente al ataque, pero cómoda en líneas generales, tanto en la posición de los pies como en la posición de las manos. No son unos semimanillares extremadamente abiertos, pero lo justo y necesario, la verdad que bien, yo llego bien al suelo, la posición de la espalda es ligeramente inclinada hacia adelante, está muy bien, y el triángulo pies, brazos, cadera yo lo considero correcto. Así que vamos a arrancar este bicilíndrico de sonido espectacular y vamos a ver qué tal funciona. Y ya estamos en autovía y autopista, donde, bueno, a nivel ergonómico yo me siento cómodo, me siento bien, me siento amplio, la moto no me cansa, me siento bien, en líneas generales bien. Eso sí, el aire sí que me golpea directamente al pecho, casco, etcétera, etcétera. Es una Naked al 100%, pero la pequeña cupulita que tiene y tal,
pues bien, dentro de lo que cabe se nota poquito, pero se nota. Así que bien, el motor responde bien siempre y cuando te olvides de el modo de conducción eco. El modo de conducción eco mata totalmente al motor. No tiene aceleración, no tiene nada de nada. Es un motor insulso, totalmente insulso, que sí, consumirás menos, pero yo creo que es un motor, es un modo que solo sirve para la ciudad y poco más, o quizás cuando ya has alcanzado una velocidad de crucero, ponerlo para bajar si quieres el consumo, pero creo que es algo que innecesario. De todas maneras, así que nos ponemos en el modo Sport y a partir de ahora, si no lo digo, vamos a ir en el modo Sport. Aquí sí, aquí la moto tiene una muy buena aceleración, funciona bien, todo de una manera perfecta. Además, decir que ya notas que la moto no tiene apenas bajos, tiene sobre todo medios y altos. Así que conviene saberlo. Además, para mí, pienso que la sexta es muy overdrive. Una sexta muy larga que sí, que te permite mantener fácilmente el crucero de los 120 km por hora, etcétera, etcétera. Pero una recuperación, por ejemplo, 80-120 quizás no es todo lo briosa que a uno le gustaría. Entonces, quizás metes quinta y ya tienes ahí esa recuperación briosa que a todo el mundo le gusta. Además, la moto sí que se le notan ciertas vibraciones a partir de las 4.500, 4.000, 5.000 vueltas, ciertas vibraciones no incómodas ni molestas ni nada por el estilo en la zona de las rodillas si juntas las rodillas estas sobre el dedo. Por lo demás, hasta ahí todo perfecto, todo bien, la moto se siente muy estable, las suspensiones son firmes, quizás la trasera transmite un poquito más de algún bache excesivamente grande o duro de la carretera, pues bueno, puedes notarlo un poquito más de lo que te gustaría, pero bueno, entra dentro de lo normal en una posición de estas que es relativamente al ataque, la cual es una moto relativamente deportiva, pero sin pasarse. O sea que yo creo que está todo muy bien ajustadito en ese aspecto. Por lo demás, la moto se siente bien, se siente cómoda, se siente estable, la moto funciona bien y bueno, solicita el puño de gas, pero recordar, como he dicho, el tema de las recuperaciones. Así que bueno, sabemos que este tipo de vía no tiene ningún problema y nada que objetarle a esta moto en este aspecto. Así que vamos hacia vías más entretenidas. Y ya estamos en las vías secundarias. La maniobra de adelantamiento es perfecta, siempre y cuando vayas en la marcha adecuada. Como he dicho, si vas en una marcha un poquito alta, etcétera, etcétera, y la moto no la llevas en el régimen medio alto, pues bueno, vas a notar que la moto como que le falta un poquito de empuje y bueno, es mejor reducir la marcha y salir disparado en una aceleración buena. Constato, la moto tiene más medios y altos que bajos. Bajos le falta un poquito de chicha, pero bueno, a pesar de eso, pues bueno, llevas la moto en régimen y a disfrutar. Se disfruta como un enano. Te lo pasas muy bien, la moto es precisa, el ritmo es muy vivo, muy alegre. Eso sí, las suspensiones se notan y mejor cuanto mejor esté el asfalto. Cuanto mejor esté el asfalto, mejor vas a pasártelo, más vas a disfrutar. Es un auténtico tiralíneas. La moto en ese régimen medio alto es una pasada, funciona extraordinariamente bien, es ágil, llevas un confort muy bueno y solo notan las vibraciones que comentaba, la autopista, y si estiras el motor ya hacia la línea roja, sí que puedes notar alguna vibración, pues bueno, los semimanillares, etcétera, etcétera, pero bueno, nada que sea excesivo, ni molesto, ni nada por el estilo. Además, es una estirada, estás llegando hacia el corte, o sea que tampoco es algo que vayas a ir siempre ahí. No acumulas cansancio, es una postura, la verdad que es muy F. Todo, pues sí, si padeces de espalda o eso, pues sí que lo notarás, pero si estás en plena forma, pues oye, se nota cómoda, se nota bien, pues SF, no es una moto de manillar, es una moto de semimanillares y es una moto, pues bueno, con un toque deportivo bastante acentuado, sobre todo en el motor, como decía, y estira muy bien, funciona muy bonita, la verdad que es un funcionamiento para estas vías muy bueno, te lo pasas muy bien. Quizás no es una moto para ir en sexta relajado, a lo mejor es una moto para ir en cuarta, pues moviéndote a un ritmo muy vivo, muy alegre y muy disfrutona en estas vías. La verdad que te lo pasas
muy bien y disfrutas y tienes ganas de que lleguen las curvas para apretar y estirar mucho este motor con un carácter, la verdad, que muy, muy bonito. Ya hemos llegado a las curvas y esta moto tiene dos caras. Tiene dos caras muy diferenciadas. Es una moto que verdaderamente tienes que ir al ataque. Tienes que ir divirtiéndote, tienes que ir exprimiendo el motor, tienes que ir estirándolo para notar empuje, para notar una diversión de verdad en curvas. O sea, te exige eso, pues bueno, ya no solo por postura de semimanillares, relativamente al ataque, etcétera, etcétera, sino por el carácter del motor. Es un motor con carácter y te obliga, en cierto modo, a ir siempre en la parte alta del cuentavueltas para notar el empuje, para notar esa tracción buena, esa solicitud al puño del gas muy buena. Además, acompaña todo, las suspensiones, el sistema de frenado muy bueno. Me ha gustado mucho, no esperaba más. O sea, no esperaba un funcionamiento diferente al que he recibido por parte del conjunto. Un tacto buenísimo de la bomba, o sea, del sistema delantero es tanto aprieto, tanto freno. O sea, regulo la frenada perfectamente con un dedo. O sea, quiero frenar X, aprieto X. Quiero frenar Y, aprieto Y. Quiero frenar X más Y, aprieto X más Y. Perfecto. Y el trasero, pues es freno trasero, la verdad que deportivo, un tacto durete, muy justo, muy apretar. Y sí que se nota que, pues bueno, al principio parece que no frenes mucho, pero en verdad estás frenando bastante con el trasero. Pero se nota quizás un poquito menos si tienes que apretar un poquito más el pedal, que es relativamente durete. Pero bueno, viene siendo pues un típico freno quizás más deportivo que turístico, por así decirlo. Así que me ha gustado mucho el sistema de frenado, además dosificación, mordiente y capacidad de frenada. O sea, lo que decía, frenas como quieres, cuando quieres. Y es que es perfecto, sobre todo el delantero. Me encanta, o sea, este sistema de frenado delantero es que es una pasada. Es una pasada, sin lugar a dudas. La moto se mueve muy bien, la verdad, los semimanillares, todo perfecto, todo bien. Yo las suspensiones, pues bueno, las he notado relativamente duras. Y sí que transmite mucho la delantera. Si el asfalto no está en perfectas condiciones, incluso estando en perfectas condiciones, te lo va transmitiendo todo. Quizás lo que te obliga también a estar sujetando el manillar de una manera firme y precisa y estar muy seguro de lo que haces, incluso transmitiendo muchas cosas porque y confiando mucho también en el hacer de la dirección y del chasis para mantener la moto en el sitio. ¿Por qué? Porque esa transmisión de toda la información del tren delantero, lo cual es para buen y para mal, pero que eso no lo notas y quizás pues bueno, te dé la sensación de quizás un manejo impreciso, pero en verdad está haciendo su trabajo, la suspensión, la dirección está haciendo su trabajo. Pasa que te lo está transmitiendo a ti y eso quizás te tienes que acostumbrar a esa transmisión de información. Y como decía, la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es cuando quizás vas un poquito más relajado. Si vas un poquito más relajado, ya no responde igual. La moto pues no tiene bajos, los medios bajos no son muy buenos y entonces pues quizás notas ahí que la moto, pues el motor no te empuja lo suficiente, no te tracciona lo suficiente bien, lo suficientemente bonito para sacarte de la curva bien, e incluso a veces notas hasta pequeños tironecitos o rateos. Es un régimen de vueltas en el cual la moto no se encuentra a gusto, no se encuentra bien y lo notas. Tienes que ser muy fino con el acelerador, tienes que abanicarlo muy bien para no pegar el tironcito, para no abrirlo porque quieres llegar rápido a esa zona bonita y si abres fuerte pues te pega un tironcito. O sea, no se siente a gusto el motor y por lo tanto no funcionas bien. Justamente yo suelo grabar cuando voy a este ritmo más tranquilo, también por no mostrar ninguna actitud deportiva ni agresiva en un vídeo. Y claro, pues bueno, se nota un poquito eso, se nota quizás en el vídeo alguno de vosotros lo pueda llegar a notar. Y es que es eso, en conducción más relajada, más monomarcha, más turística, sí que se nota que la moto pues no tiene bajos, para mi entender no tiene unos bajos buenos y sí que se nota que los medios empiezan a ser buenos y contundentes para arriba. Entonces yo creo que sí, esta moto en curvas puede llegar a ser muy muy divertida siempre y cuando practiques una conducción sport de ritmos, bueno, que no ritmos, sino quizás de revoluciones altas para tener y
mucho empuje y mucha tracción, lo que igual también obliga a ir a ritmos bastante elevados, y hay carreteras que incluso no acompañan a llevar esos ritmos. Por eso lo digo. Por lo demás, la moto perfecta. Pues bueno, la elasticidad del motor no es muy elástico, por así decirlo. Sobre todo hay que aprovechar el medio y alto régimen. Por lo demás, la moto es estable y trabaja muy bien en curvas, llegando a ser muy divertida, siempre y cuando practiques, como decía, una conducción muy sport, que también lo acompaña por posición de conducción, etcétera, trabajo de las suspensiones, trabajo de los frenos y trabajo. Y bueno, dicho todo esto, toca seguir con la prueba. De viaje, pues bueno, hay que reconocer que la capacidad de carga de esta moto no es espectacular, no parece que no invite a viajar, pero sí que se puede viajar, sobre todo, pues bueno, aprovechando pues maletas y bolsas pues que se pueden colocar de una manera muy versátil, como la que podéis ver de SW Motec, que cabe bien y se puede montar muy bien sobre el asiento del acompañante o sobre el colín. Así que por lo demás, luego una bolsa sobre depósito, incluso buscar unas alforjas, etcétera, y a viajar. O sea, sí que se permite viajar. El confort para el piloto muy bueno, la verdad que sí. Protección aerodinámica ninguna, pero bueno, es lo que hay. Y por lo demás, yo creo que es un confort en líneas generales muy bueno. Yo me he sentido muy a gusto en todas las circunstancias. No me han pesado los kilómetros en ningún momento, ni en las piernas, ni en las muñecas, ni nada por el estilo. Luego el ritmo, sí hay que conocer que el ritmo ha de ser un poquito alto, lo cual sí que se nota en el consumo. ¿Por qué? Yo he estado haciendo un consumo máximo de unos 7,1 aproximadamente, y que luego, conforme pues bueno, he bajado el ritmo, ya he abandonado las curvas, he hecho más ciudad, he puesto el modo eco, etcétera, he podido llegarlo a bajar hasta los 6 y pico. Pero oscila esa horquilla. Puede oscilar si gastas mucho el modo Sport, que es el que yo verdaderamente, con el que se disfruta la moto y con el que hay que, nada más salir de la ciudad, hay que usar. Y que, bueno, si empiezas a ir al régimen en el cual esta moto invita a ir y en el cual está a gusto el motor, pues lógicamente los consumos están ahí. Así que bueno, por lo demás, se puede viajar, se puede ver perfectamente y se puede disfrutar muchísimo. Así que bueno, seguimos. En comparación con, pues la única moto que ha pasado así relativamente comparable a nivel de cilindrada, etcétera, sería la Benelli Leoncino. En este caso pasó la Leoncino Trail. Esta es más sport, pero bueno, a nivel de prestaciones, etcétera, sí que son comparables. Quizás, sin lugar a dudas, esta CF Moto es mucho más deportiva, a nivel de funcionamiento, etcétera. Un equipamiento quizás un escalón superior al de Benelli, pero la Benelli verdaderamente quizás sí que es más usable en todos los aspectos, y quizás sí que te permite pues ciertos ritmos más tranquilos, más relajados, sin tener que ser tan sport. Entonces ahí está la diferencia principal, que si buscas un comportamiento deportivo, si buscas un comportamiento sport, la CF Moto, sin lugar a dudas, es tu moto, pero sí o sí. Y la comparo con la Benelli Leoncino 800 porque ha sido la única de las motos que pienso yo que podían ser sus rivales que ha pasado por el canal. Ya ha llegado el momento de ver qué tal ilumina este faro tan peculiar y tan personal. Pues bueno, el haz de cortas es un haz bastante normal, bien de intensidad, bien de amplitud, bien de profundidad, sin más. Y una pequeña zona en penumbra, pero bueno, tampoco es mucho, y bien, ilumina bien, lo suficientemente profundo, sin ninguna pega, no destaca en nada, pero tampoco tiene ningún fallo destacable, así que bien. Y ponemos el haz de largas. El haz de largas se superpone sobre el haz de cortas,
perfecto. Sí que ilumina esa zona que dejaba en la de cortas en penumbra más cerca a la moto, correcto. Y es lo suficientemente largo, lo suficientemente profundo y lo suficientemente intenso. Pero a mi entender no amplía lo suficiente el haz de largas a lo ancho. Se queda un poquito cortito en cuanto a amplitud. Así que, bueno, no es que sean unas luces malas, porque no lo son para nada, pero tampoco son unas luces espectaculares. Son unas luces LED bien, normales. No me han destacado en nada, pero tampoco tienen ningún fallo ni nada reseñable. Funcionan bien y creo que es lo exigible a unas luces LED de una moto moderna de hoy en día. Así que un poco más, la luz en cortas bien, las luz en curvas bien, porque la amplitud de las luces cortas es buena y cuando enciendes las largas no se apagan las cortas, así que bien, no en curvas normal. O sea, es que son unas motos, son unas luces bastante normales dentro del grupo de luces que ya han pasado por el canal y que no tienen ninguna tacha por debajo ni nada que destaque por arriba. Así que bueno, vamos a seguir con la prueba. Y llega el momento del acompañante, un momento yo creo que es bastante interesante. Bueno, espacio es los dos. La verdad que el asiento del piloto es lo bastante amplio y bastante cómodo, así que sin ningún tipo de problema. Así que bien. Y bueno, cuando se sube el acompañante sí que se nota un poquito que baja la moto. Se vendría bien ahí a ajustar un poquito la precarga, pero por lo demás la moto se siente bien, la moto acelera bien, se comporta muy bien, a pesar de su falta de bajos, etcétera, para no pegar tirones ni nada por el estilo. Voy con el modo eco, sí que hay que abrir un poquito con más contundencia el acelerador para notar un poquito de aceleración, etcétera, pero bueno, la moto como ha perdido carácter, no pega ningún turón, es completamente lineal, es completamente suave, o sea, no tiene chispa, por así decirlo. Por mucho que le abras gas, la moto sube de vueltas, pero no tiene chispa, ha perdido carácter con el modo eco. El modo eco, la verdad que para mí es terrible, luego hablaré con él en profundidad, pero por lo demás, frenada correcta, agilidad correcta, estabilidad correcta, todo perfecto, sin no achacar nada cuando sube el acompañante a esta moto. Incluso con el modo Sport, pues sí, igual de bien que cuando vas solo. Lo único que pasa es que no he puesto el modo Sport porque ya notas que el acompañante se desliza bastante y va bastante regulín en ese no asiento trasero. Así que vamos a ver qué opina el acompañante de ir ahí detrás. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en esta prueba de la CF Moto 700 CLX Sport. Pues bien, caballero ya me había advertido de que esta moto seguramente no me iba a gustar en exceso para ir como acompañante. Pero cuando la vi pensé que realmente era una broma. ¿Y por qué os digo esto? Porque cuando la vi, lo que vi era un colín que en medio tenía un pseudo asiento, pero que a lo mejor era de 15 centímetros, ¿vale? El resto es plástico del colín. Pues bien, me subí, se puede subir con facilidad, no es una moto excesivamente alta y se puede subir y bajar bien. Y que me encontré pues que lo que es asiento, que ya os digo que serán como unos 20 centímetros, era duro y el resto era el plástico del colín, ¿vale? Por tanto, el pseudo asiento, vamos a llamarlo, es duro porque es plástico, ¿vale? Que hasta ahí, pues, bueno. Pero la cuestión es que tiene forma de colín. Entonces, ¿qué pasaba? Que me iba literalmente con los acelerones, con eso, me iba hacia atrás, o sea, me caía de la moto. Me tenía que agarrar muy fuerte, pero con las piernas al conductor, al caballero motorista, porque si no me caía, ¿vale? Porque obviamente no hay ningún tipo de agarraderas en ningún sitio, entonces tenía que hacer fuerza con las piernas, cogiéndome a él, aparte de con los brazos, para no caerme. Entonces, tengo entendido que hay otro asiento que se puede cambiar. Entonces esto yo no lo he probado y no os puedo decir, pero sí que os digo que si esta moto la tenéis pensada para ir habitualmente o esporádicamente, pero un trayecto que sea largo, ojo, mucho cuidado
con la persona que vaya detrás. De verdad que yo por un momento le tuve que decir a Caballero, ve más despacio que tengo miedo de caerme. Entonces, yo lo siento si esta moto estaba pensada para ir con acompañante habitualmente, pero la verdad es que yo no me sentí segura y no creo que sea una moto especialmente hecha para ir con alguien detrás. Y ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por Instagram como por la pestaña Comunidad de YouTube. 13 litros en el tanque, un gran amigo y seguidor de canal y un gran conocedor del mundo del manga, que igual os recomiendo que lo sigáis si queréis estar al día de todo ese tipo de cosas, pregunta que cuáles serían sus rivales directas en el sector. Rivales directas así con semimanillares, etcétera, etcétera. Creo que no hay. A mí se me ocurren así como principalmente directas en la Yamaha, la XR700. Yo creo que es directa, carácter deportivo. La Leoncino i800 y la Trident 660 y la Z650 RS sí que las veo un poquito más turísticas, más así. Pero bueno, dentro del carácter neo-retro, etcétera, etcétera, yo creo que la Leoncino 800 y la Yamaha sí que serían unas rivales más directas, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que no tienen semimanillares y tienen manillar, y el carácter deportivo de esta FC Moto es bastante potente, y lo cual hay que tenerlo en cuenta. Francis Rodá pregunta que qué guapa, que le interesa saber mucho el consumo real después de mi prueba en todos los ámbitos. También he escuchado a varios comentaristas decir que hay como un desfase al acelerar en ciertas marchas, como si diera una patada. Eso es cierto. Y por último, ¿tiene mucho brío al acelerar? Gracias, caballero. Bueno, vamos a ver, el consumo que he hecho depende mucho de tu ansia por llevar esta moto en el régimen alto de vueltas, que es en el régimen verdaderamente divertida de esta máquina. Entonces, el régimen oscila entre los 7 y los 6 y pico. Lógicamente, si gastas mucho eco, el modo eco, vas en la ciudad, etcétera, etcétera, el consumo se reduce bastante. Pero usándolo bien, pues oscila entre eso, entre los 7, 6 y pico, y con el modo eco yo creo que puedes llegar a los 5, pero bueno, sería, creo que, desperdiciar esta máquina. Luego, lo de la patada, el golpecito, ese desfase, viene dado un poco por el carácter del motor. Es una moto con carácter, que los bajos y los medios bajos, pues bueno, no va pues quizás todo lo fina o todo lo que es fina que estamos acostumbrados. Es una moto con ese carácter, y entonces sí que nota ese tironcito si eres un poco brusco en el on-off, en segunda marcha sobre todo, es cuando más se nota ese pequeño tironcito, no desfase, es un poquito de finura de inyección, por así decirlo. Pero bueno, es una moto con carácter y quizás no es una pega, pero bueno, es algo que hay que decir y hay que comentar. Y por último, ¿tiene mucho brío al acelerar? La moto tiene brío, de hecho se nota cuando llegas a ese medio régimen, que la moto empieza a ganar y empieza a empujar con ganas y a ir verdaderamente rápido y a ganar la velocidad con ganas, siempre y cuando llevas en el modo Sport. Si la llevas en el modo Eco, la moto se muere, o sea, la matas y tienes que abrir mucho y no tiene aceleración y un empuje destacable, es muy fina, y en el modo Eco también desaparece esa patada que tú dices en marchas cortas. Bang Your Health, el ML, pregunta: para alguien de una altura 1,84, que recuerda que mi altura es similar, ¿cómo de comodidad de conducción y la comodidad de la posición en las piernas? Yo mido en 83, un poquito menos que tú, y me he sentido cómodo siempre, tanto en piernas como en cuerpo como en brazos, a pesar de los semimanillares. Ergonómicamente está muy conseguida. Lógicamente es una posición deportiva y que, bueno, si no estás acostumbrado a cualquier cosa, puede llegar a cansar, pero bueno, no más que quizás una posición de naked deportiva un poquito inclinada para adelante. Pero bueno, es ese puntito que, bueno, hay que conocerlo para eso. A lo mejor yo me he sentido cómodo y a lo mejor tú te sientes incómodo porque te cargan las muñecas, pero a veces es cuestión de posición, de ergonomía de las manitas y cosas de esas. Son pequeños, grandes detalles. Pepita pregunta que qué se sabe de la fiabilidad a largo plazo de las CF Moto y si están en el lado bueno o en el lado malo de las chinas. Lo de a largo tiempo, pues todavía no llevan mucho tiempo en el mercado, así que eso no se puede saber. Pero yo creo que están respondiendo a todo lo que vaya sucediendo. Aparte, ahora la distribuye aquí en España KTM, lo cual ya es una respuesta a la hora de tener
pues repuestos, etcétera, etcétera. O sea que no suelen tardar mucho, exceptuando alguna pieza raruna que a lo mejor sí que tarda un poquito más. O sea que bueno, por ahora están en el lado bueno, yo diría que están en el lado bueno. Además están invirtiendo mucho y están gastándose el dinero, yo creo que de una forma inteligente. Así que por ahora le vamos a dar un voto de confianza. José Ángelo López Contreras, 2391, pregunta que si se puede modificar, cambiar el asiento por el de la CLX Heritage. Él quiere la Sport, pero tiene mochila y la quiere llevar consigo. Pues según tengo informado, no se puede hacer el cambio así directamente, no lo van a investigar más, la gente de Moto 2000 me ha dicho, pero así de primeras que no se puede o no resulta de una tarea fácil. Lo que sí que me han dicho que sí que hay opcional un colín que admite mejor el pasajero, pero evidentemente no será el mismo asiento que el de la Heritage, que lo recoge de una manera, yo así visualmente parece que muy buena. Antian pregunta que qué modificaciones se le pueden hacer a la moto. Todas las que quieras y todas las que puedas, y cuando llegue la ETV pues quitarle cosas. En esta moto, como prácticamente todas, todo lo que tu imaginación y tu cartera puedes modificar todo lo que quieras y más. Mikerban82 dice que él tiene la CLX 700 Adventure desde hace 6 meses y que todo va perfecto, ningún problema y bastante potente y le da buenos consumos. Pues la verdad que no he probado la Adventure, me gustaría probar la Adventure, creo que hay alguna modificación que otra, pero bueno, son motos que prácticamente conservan la base prácticamente, y bueno, verdaderamente es una máquina muy buena. Los consumos me han parecido razonables para lo que es. Willy Ponce 3741 dice que buen estilo, la verdad que sí, es una moto muy estilosa y que tiene una imagen bastante impactante y muy bonita a mi entender. Super H123VJ pregunta: buen día caballero, ¿qué tal la confiabilidad de ese motor y el consumo? Saludos desde México. Yo creo que es un motor confiable, yo creo que CF Moto está empleando pues motores ya conocidos o motores contrastados a los cuales pues simplemente pagará el canon y los instalará en sus máquinas. O sea que no creo que haya ningún problema. Lógicamente les hará sus modificaciones para adaptarlas a sus motos y a sus estilos, y cada moto pues es diferente. Y el consumo, pues ya lo he dicho a lo largo de la prueba, ha oscilado entre los 7 y los 6, todo dependiendo de mi gusto por el puño de gas y sobre todo si he empleado más o menos el modo eco. As de Tanque 5372 pregunta que de verdad se desempeña como una 700 o solo consume como una 700. Que mis vídeos son de los más completos y de los mejores. Pues muchas gracias, un saludo a ti para ti. Y sí que desempeña como un 700, sí que funciona como un 700. Lo único que pasa es que la primera parte del cuentavueltas, por así decirlo, la parte baja y baja media, pues quizás no notes el empuje que esperas de un bicilíndrico, pero una vez superas eso, el empuje es extraordinario, es una moto brutal, es muy deportiva y tiene, ya lo he dicho, es una moto muy de nicho, es una moto de alguien que sabe lo que se va a comprar. Es una moto así. Lógicamente si usas el modo eco, es un modo que es, ya lo he dicho y me repito, es un modo que mata muchísimo la moto. Por mucho que le abres parece que la moto no acelera. Sin embargo, el modo Sport, que es el modo natural de esta moto, una moto espectacular, funciona muy bien y que verdaderamente vas muy, muy rápido y divirtiéndote mucho, porque la moto funciona muy bien a nivel de chasis, suspensiones y sobre todo de frenos para funcionar como una 700 deportiva de verdad. Y estas han sido todas las preguntas que me habéis hecho. La verdad que, como siempre, agradeceros un montón por vuestra implicación y por vuestras preguntas, ya que enriquecéis muchísimo la prueba. Y dicho todo esto, seguimos con ella. Y llega el momento de la ciudad. La maniobra en parado sin ningún problema, la moto no se nota pesada, tanto bajo como sobre la moto, se mueve bien. El radio de giro, la verdad que es suficiente, a pesar de llevar esta horquilla invertida de diámetro bastante bueno, suficiente, se maneja bien, no es que no va a girar en una moneda, pero bueno, suficiente para moverte, hacer las maniobras en el garaje, para salir de la plaza,
etcétera, etcétera. Y luego en la ciudad, pues se maneja bastante bien, en maniobras de baja velocidad, siempre y cuando vayáis con el modo eco. Quiere decir, en modo eco, ya lo he dicho a lo largo de la prueba, modo eco mata la moto, mata el motor y es un motor insulso, sin chispa. La aceleración es muy lineal, muy suave, muy fina, casi prácticamente podrías decir que no acelera, pero sí que acelera, sí que coges velocidad con la suficiente presteza para ir por encima del resto del tráfico. Lógicamente no es el modo Sport. Pero ¿qué pasa? Que si vas con el modo Sport notas muchísimo que esta moto está carente de bajos y de medios bajos. Entonces notas que tienes que pequeños tironcitos, notas que el motor no va a gusto, si cortas, cierras, pues notas a veces en ese on-off, si eres un poquito brusco con el acelerador, tienes que ser muy muy fino para no notar esos pequeños tironcitos, pequeñas cosas que quieras o no, se nota en el modo. Pero si tú pones en el modo eco, todo eso desaparece, aparte del consumo, que eso no se nota, reduces bastante el consumo, y la moto es suave, es fina, es bastante agradable, y bueno, sí que se sigue notando que hay que salir de la zona baja para ya empezar a encarar los medios para notar más la aceleración contundente, pero dejas de tener tironcitos, tener cosas, lo cual ayuda mucho a cuando vas despacito, a moverte entre los coches, etcétera, etcétera, lo cual está. ¿Por qué? Porque la moto no es excesivamente ancha a pesar de los espejos retrovisores que van solo semimanillares, entonces puedes pasar, moverte entre los coches, etcétera, etcétera. Así que no está nada mal. El radio de giro, como decía, es suficiente y te mueves bien. Luego, cuando llegas a los semáforos, sí que notas, sobre todo cuando se enciende el electroventilador, bastante calorcete en el lado derecho. Lo cual, pues bueno, estamos en invierno y se agradece, pero en verano no se va a agradecer tanto, casi seguro. Y bueno, una cosa que sí que me gusta mucho cuando sales del semáforo, etcétera, etcétera, es el sonido del escape, el sonido de la admisión, sobre todo si en ese momento has decidido poner el modo Sport para salir con un poquito más de brillo. Entonces en ese momento, realmente el sonido mola mucho, el tema del sonido del escape y de la admisión. Pero bueno, volvemos al modo eco, todo tranquilo, todo suave, todo lo que es la moto del ABS, etcétera, etcétera, la electrónica funciona a la perfección, tanto como el embrague en rebote, etcétera, etcétera. O sea, sin ninguna tacha. Cuando no se habla de ellos es que funcionan de una manera perfecta. El embrague no cansa nada, el cambio de marchas funciona a la perfección, clic-clac, 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 sin ninguna pega. O sea, es una moto, pues bueno, que funciona muy bien, muy suave. Eso sí, las suspensiones son duras, quiere decir que los reductores de velocidad, etcétera, etcétera, si los tomas con mucho ímpetu, pues los vas a notar más de la cuenta. Por lo demás, perfecta, se maneja muy bien en la ciudad y pues bueno, tiene esa cosita del modo eco, porque el modo eco de verdad mata la moto. Es abismal, es un Jekyll y Mr. Hyde. O sea, con el modo Sport ves una moto deportiva, una moto Sport, te diviertes un montón, una moto con carácter, siempre y cuando la lleves en el régimen de giro bueno de ella y te lo pasas en grande. Y en el modo eco es como se diría, es un huevo sin sal. Nada, es una moto plana, lineal, suave, que abre el gas y dices, aquí he abierto gas, le falta carácter. Pero consigues unos buenos consumos y en ciudad pues hace que la moto sea mucho más dócil y quizás hasta mucho más amable. Para concluir, en líneas generales, creo que es una moto con mucha personalidad, una moto con una estética muy buena, muy acertada. Yo creo que CF Moto intenta imprimir un carácter a sus motos que quizás aún está por definir, o quizás quiera buscar un carácter mucho más sport, mucho más deportivo. No lo sé. Quizás necesite probar más motos de CF para poder decir una conclusión clara. Hasta ahora yo me inclinaría hacia el lado un poquito más chispa, un poquito más deportivo, y busca diferenciarse
pues aplicando ciertos elementos, ciertas cosas que verdaderamente se agradecen. Yo personalmente el sistema de frenado delantero me parece espectacular para una moto de estas, para el precio que tiene, parece brutal. O sea, es que este desenfrenado es muy bueno. La moto funciona muy bien. Quizás de suspensiones es pues durita, sobre todo para la ciudad. Se notan quizás demasiadas estas cosas, menos más que regulable para poder ajustar a tu gusto. Quizás a lo mejor un poquito más blandita, para ser un poquito más acogedora, sobre todo si te manejas en ciudad. Y luego, pues lógicamente con dos modos de conducción muy diferenciados, y que el modo eco, como decía, solo para ciudad, y para el resto modo sport, porque quizás necesitas carácter tanto en autopista, una aceleración contundente y en el resto de vías también. Y luego cuando practicas una conducción deportiva, sport, en las curvas, te lo vas a pasar pipa, porque es una moto que en líneas generales todo acompaña a ese tipo de conducción, sobre todo si el asfalto también acompaña y está en perfectas condiciones. Así creo que es una moto muy particular, una moto muy de nicho para gente que sabe lo que quiere y que le gusta en este tipo de motos. No es una moto que quizás sea una terracera, de decir, solo la estética, solo tengo para la terraza, sino que va más allá, y creo que es una moto que hay que saber lo que quieres por esas pequeñas cosas que he comentado a lo largo de la prueba. Yo creo que es una moto muy bonita, pero también una moto que hay que saberla, conocerla y entenderla para disfrutarla mucho. Y bueno, creo que SF Moto está haciendo su camino, está empezando por lo menos aquí en el mercado europeo, va haciendo camino poco a poco y creo que lo está haciendo bien. Además creo que está poniendo mucha carne en el asador, está, como hemos visto, pues ya en MotoGP, está ahí en los grandes premios haciendo ya su camino. Y bueno, yo creo que poco a poco esta marca va a ir cogiendo un trocito de pastel con muy buenos productos. Quizás este sea un producto muy de nicho, como decía, pero no deja de ser una moto muy chula, con muchos pros más que contras. Y poco más que decir, la verdad que agradecer muchísimo a Moto 2000 Valencia la posibilidad de traeros esta moto al canal, y como siempre, sin vuestro apoyo, sin vuestra ayuda, sin vuestro empuje, mis damas, mis caballeros, nada de esto sería posible. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.